La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Ocupen sus lugares. Siempre el adiós produce ciertas sensaciones en la vida del ser humano. Y yo creo que usted, como yo, en muchas ocasiones, el tener que decir adiós le ha traído emociones, sentimientos encontrados, pero una cierta sensación. Y en mi vida, en mi muy corta vida, en mis 45 años que Dios me permite, he tenido que decir adiós definitivos, pero que en su momento me han producido cierta tristeza, cierto dolor, pero que después al caminar vemos cómo las cosas cambian. Recuerdo que cuando le dije a mi mamá que me venía a estudiar a Matamoros, era salir de la casa, era salir de la ciudad, era salir del país, era salir completamente de la cercanía de la familia, y simplemente pues nosotros conocíamos la forma de ser de mi mamá. Y ver a mi mamá cuando me despedía era ver una cara desencajada, triste, no llorando a gritos ni nada de esas cosas, sino una cara desencajada, llena de tristeza. Y cuando yo la veía así, se me partía el corazón, pero tenía que tomar decisiones en mi vida y de tener que decir adiós para poder dar la espalda y mirar hacia otro rumbo, hacia lo que me esperaba. Recuerdo que hace 23 años, cuando estuve aquí en Teocelo trabajando en la obra que ahora es la iglesia El Salvador allá abajo, y levantando obra en Texín, que es el templo que está ahorita con mi iglesia. Y después de un tiempo de estar pastoreando, había que ir a otro lugar donde Dios estaba conduciendo. Y recuerdo que aquella vez se hizo una despedida, había que estar al frente, la gente pasaba, los miembros a despedirse de uno y tener que decir otra vez adiós. Y le estoy hablando de momentos muy específicos que causaron grandes sensaciones en mi vida. La gente pasaba, lloraba, hacían filas grandes, vecinos y cuánta cosa, y era una cosa terrible tener que decir adiós. Que yo recuerdo que cuando salí de Teocelo y tener que dar la espalda ahora al pueblo para emprender un nuevo caminar, yo le dije: Señor, en mi corazón siento que dejo parte de mi corazón en este pueblo. Y me fui a continuar con lo que seguía. Y muchos momentos en los cuales he tenido que decir adiós. El adiós siempre produce tristeza, dolor, aun cuando pareciera que hay un hasta luego, aún sobre eso como que llega a haber sentimientos de dolor, de tristeza,
en nuestro corazón. Pero ¿sabe una cosa? Hoy yo quiero hablarle de un Dios, pero un Dios que produce una gran bendición en la vida del creyente. Un Dios que no meramente, si acaso al momento sentirá usted dolor y tristeza, pero cuando usted se mantiene definido en que es necesario dar un adiós a esta etapa de mi vida para voltear y enfrentar otra, nos vamos a encontrar que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, ese adiós no produce tristeza, no produce dolor, sino al contrario, produce una gran bendición a favor de nosotros. ¿O cuántos de ustedes han estado alegres de decir adiós rotundos en su vida? Pero a veces es necesario. A veces es necesario, porque de otra manera no cerramos ciclos en nuestra vida para podernos extender y enfrentar y descubrir otros. ¿Verdad que sí? Es bueno. El ser humano le tiene miedo a lo nuevo. El ser humano tiene miedo a conducirse en algo diferente. Pero es necesario. Diga conmigo, es necesario decir adiós para extenderme a otra etapa nueva de nuestra vida.
ella dijo, si ella quiere regresarse, en su derecho está. Pero resulta que Ruth dijo otra cosa. ¿Qué dijo Ruth? En el versículo 15, Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto ¿a dónde? A su pueblo y a sus dioses. Orfa tenía otro pueblo y otros dioses diferentes a los que tenía Noemí. Noemí, su Dios era Jehová de los cielos. El de Orfa eran otros. Y por lo tanto, cuando alguien va caminando con otra persona que tiene diferente Dios y no está dispuesto a dejarlo, ¿qué es lo más sano? ¿Qué es lo más sano? Cuando no aceptan el tuyo. Decir adiós. Dicen por allí, y dice la Biblia, allí sí también lo dice la Biblia, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué peligro podía correr con Orfa Noemí? Que la pudiese contagiar e ir en pos de otro Dios. Y por lo tanto, Orfa mejor se regresa a su pueblo y a su Dios, porque ni antes ni ahora había dejado a sus dioses. No los había dejado, aunque sabía bien cuál Dios gobernaba la casa y la familia de Noé. Pero dice el versículo 16, vamos a ver qué pasó con la que no quiso decir adiós y que no se quiso retirar. Dice el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Miren que Noemí le rogaba a la nuera que se fuera también. Porque Noemí no debe haber pensado que esta también quiere irse a su pueblo. ¿Y a dónde más? Con sus dioses. ¿Verdad que sí? Y joven estamos, que se vaya a buscar marido. ¿Qué va a hacer con esta vieja? No conmigo, con Noemí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le espera? Pero sin embargo parece ser que algo había pasado en la vida de esta nuera de Noemí. Algo había pasado. Y dice el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Vámonos! ¡Qué chulada de nuevo! Espero un día tener un igual. ¡Qué tremendo! Parece ser que Ruth no quiere decir un adiós a su suegra Noemí, porque parece ser que ella ha visto, aún sobre todas las desgracias, que le era mejor quedarse con su suegra porque ahí había bendición. Parece que ella había adoptado la forma de ser de ellos y su creer en ese Dios, de tal manera que ella no respondió como Orfa, adiós, me voy tras mi pueblo y tras mis dioses. No, Ruth dice, a donde quiera que tú vayas yo voy, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, donde tú vivas yo voy a vivir y donde tú mueras yo voy a morir, pero solamente la muerte nos va a separar y nada más. Pues estuvo dispuesta a decir adiós, y por lo tanto Noemí ya tampoco estuvo dispuesta para decirle adiós a esta nuera. Oiga, pues ¿quién no va a querer una nuera como esta? Chulada de mujer, una mujer de convicción, una mujer con
una mujer con firmeza, una mujer que no pensó en buscar marido primeramente, que no buscó lo propio, sino que fue más allá, tenía una visión más allá. Dígame si no le fue bueno a Noemí decirle adiós a Orfa, si todavía tenía en el corazón a sus dioses. Dígale si no le resultó mejor decirle adiós, Orfa, ve tras tu camino, que Dios te bendiga. Dígame si no le fue mejor a Noemí quedarse con la otra, porque la bendición la iba a tener con Ruth y no con Orfa. Porque a veces nosotros queremos llevar a la paz a gente que no quiere cambiar su corazón, a gente que todavía desea, como los israelitas, ay, los dioses aquellos, la comida aquella, la forma de vida aquella, y hay gente que la queremos llevar allí y allí y allí y no la queremos soltar, y ni caminan ellos bien con Dios, ni se entregan a Dios, y tampoco nos dejan a nosotros, porque nos van a estorbar en el vestir y afloje, y no avanzamos para ningún lado. Y en lugar de cortar y soltar y decir a Dios, te pongo en manos de Dios y que Dios se encargue de ti, pero yo voy a avanzar y yo voy a continuar hacia lo que está delante, a veces nos afanamos y pasan los años y ahí seguimos al vestir y afloje, y al vestir y afloje. Ay, es que no quiere, pero yo así sigo, pero yo ahí sigo, pero yo ahí sigo. Y ninguno de los dos avanza. Decirle adiós a Orfa le produjo una gran bendición a Noemí, porque se quedó con la nuera que estaba decidida a comprometerse con ella hasta una nuera que no le iba a dar guerra, con la que no iba a estar a vestir y afloje, a cada rato lleva evangelizarla, y ahora sí la voy a convencer. Y parecía que la convencía, pero parece que no. Otra vez, ahí voy a estar. No. Orfa abrió su corazón y dijo que era lo que sentía y lo que quería. Perfecto, adiós. Pero la otra dijo, tú Dios va a ser mi Dios. Perfecto, esta no me va a acabar. Esta no me va a acabar. Esta no me va a dar guerra. Al contrario, le trajo la gran bendición que lejos de mantenerse con el nombre de mala amargura, ahora su nombre fue cambiado y después fue una mujer alegre y bendecida. A veces nos aferramos y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y a veces la gente ya nos quiere dar el adiós a nosotros y nosotros no queremos. Y ahí estamos, y ahí estamos. Y hay otra gente que Dios te pone por delante para bendecir tu vida, y es la que no puedes ver porque está bien entretenida con la otra gente que a fuerza la quieres llevar contigo porque quieres que camine con usted. Y a veces hay que decir, así sea un ser querido, pero si no es el mismo Dios, hay que orar por ellos para que un día sean, pero no que sea el que me jale, y el que me jale y no permita que yo avance en el caminar con el Señor. Fíjese, se quedó Ruth, y oiga, nueras que somos, Ruth era una nuera super archirrete obediente a su suegra. Y eso que ya no estaba el marido allí. Ninguna nuera dijo gloria a Dios. Ninguna nuera dijo gloria a Dios.
compromiso aparentemente ya con ella y era una mujer obediente. De tal manera que lo que Noemí le decía que hiciese, ¿qué cree que hacía Ruth? Sí, nueras, así como la suegra nos dice, nosotros hacemos al pie de la letra, así, fíjense. Bien obediente. Pero fíjese que el quedarse Ruth y con el compromiso que ella hizo con Noemí y la obediencia que tuvo para con Noemí le trajo gran bendición a la vida de Ruth y de Noemí misma, porque Noemí llegó a ser la abuela de Obed y Obed el abuelo del rey David. Y de allí el linaje hasta llegar a Jesús. Bendición. Se tiene que decir adiós a alguien para emprender hacia adelante con quien Dios ponga. ¿Para qué? Para ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Hubo bendición. ¿Qué puedo decir? Nos enfocamos con gente que no quiere caminar. ¿Cómo desgasta cuando hay gente que Dios te pone para bendecir? Es necesario decir adiós. Tenemos otra porción en la Biblia que nos habla con respecto a Saúl. Saúl viene de la tribu de Benjamín, la pequeña, la más pequeña. Fue el último hijo que tuvo Jacob. Y todavía Saúl viene de una familia mucho más pequeña, de la tribu pequeña de Israel. Pero ¿sabe usted qué pasó allí? Que el pueblo israelita veía que los demás pueblos tenían rey. Y ellos querían ser iguales que los demás pueblos y tener rey. A ellos los guiaba Dios mismo. Pero dijeron, ya no, queremos rey como todos los pueblos. Y empezaron a estar allí clamando y diciendo, de tal manera que Dios le dijo a Samuel, ándale pues, ves con esta tribu, ves con el hijo de Cis, ves allí y toma a Saúl y pónselos por rey. El pueblo quiere rey, ahí está el rey. Si bien fue escogido por Dios, pero era tanta la ansia del pueblo de un rey que se les puso, pero no tuvo formación como la tuvo David de parte de Dios. Y dice la Biblia que Saúl empezó muy bien, reconociendo de que de lo más pequeño Dios lo escogió para ponerlo en el trono. Como muchos empiezan muy bien, llegan con un corazón humilde, pero parece que entre más se tiene se va perdiendo la noción de la situación y se piensa que todo es por uno mismo, de tal manera que el corazón se tuerce y el corazón de Saúl se torció y dejó de obedecer a Dios para obedecer simplemente al pueblo y sus propios deseos. Y sucedió algo tremendo allí. ¿Quieren ir conmigo al primer libro de Samuel? Primer libro de Samuel. Capítulo 8, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Querían un rey como todos los demás pueblos. Y dice la palabra
En el segundo libro de Samuel, no se queden tan callados porque siento que aquí estoy solita y yo, sin audiencia. No les he dicho todavía. Es primer libro de Samuel. ¿Qué les dije yo? Pues vamos a primero. En el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el 10, pero antes se le había dado una orden a Saúl cuando fuera a pelear con Amalek, y Saúl desobedeció y no hizo como Jehová le mandó. Y entonces, en el versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué cosa? Me pesa. Cuando algo te pesa, ¿qué quiere decir? Me arrepiento. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de ¿quién? De mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. ¿Por quién clamó? Por Saúl. Dijo Dios: me pesa haberlo puesto. En efecto, Dios lo escogió. Dios le dijo a Samuel: úngelo, ponle por rey. Pero cuando el corazón del hombre se vuelve terrible, eso no es culpa de Dios. No es que Dios se haya equivocado en su elección. No es así. Es que el ser humano estaba bien. Por eso le agradó a Dios y lo puso por rey. Pero el ser humano tiene la opción de mantenerse en humildad, en obediencia a la voz de Dios. O si algo pasa en su corazón, cambia. Y Saúl cambió, se volvió soberbio y desobediente a la voz de Dios. Y a Dios le pesó haberlo puesto por rey. Dios nos pone, Dios nos llama, pero imagínese usted el momento en que yo diga: por mí es esto, por mí es aquello, por mí es lo otro. Va a decir el Señor: me apesa de haber recogido esto, de donde la recogí, haberle dado lo que le di, me pesa, porque lejos de mantener su corazón y obedecerme, ha cambiado. ¿Y qué triste es eso?
desechado para que no seas. O sea que Saúl, el resultado de tu desobediencia, el resultado de tu rebelión, el resultado de tu soberbia, ¿sabes cuál es? Que Dios te diga adiós. Y no un adiós y hasta luego, sino un te ha desechado y fue claro para que no seas ya más rey. Se te acabó tu reinado delante de Dios, aunque todavía continuó un tiempo con el pueblo, pero delante de Dios ya había sido desechado como rey. Dios le dijo adiós. Y nosotros podemos decir, pero Dios es amor, pero Dios es misericordioso, pero Dios esto, pero Dios aquello, pero Dios lo otro, sí. Pero si hay algo que Dios no tolera, es el corazón altivo, soberbio, desobediente. Y eso provocó que fuera desechado. Pero ¿qué cree que hacía Samuel? Samuel clamaba a Jehová por Saúl. Señor, pero mira, te pido por Saúl, y Señor, y Señor, y Señor, y ahí estaba. Y en el capítulo 16, versículo 1, ahí está completamente, más que claro, un adiós definitivo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás? ¿A quién? A Saúl. ¿Por qué sigues clamando por él si ya te dije que ya lo deseché como rey? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos ya me he provisto rey. Hermano, si tiene entendimiento, entienda. Dios le dio un adiós al desobediente aquel, aunque era rey. Y Dios lo había puesto, y así como Dios pone, así Dios quita cuando nosotros no cumplimos con sus expectativas. Y Dios es de que, porque le era bien claro cómo tenía que gobernar, y no era ajeno, no era ignorante a lo que Dios le había dicho cómo quería que gobernara. Mas sin embargo, sobre eso disfrazaba, acomodaba, mentía, queriendo sobornar a Dios con unos cuantos sacrificios. Y eso a Dios le pesó. Y Dios le da un definitivo adiós. Pero nosotros, los seres humanos, hay gente que de plano desperdicia, desprecia lo que Dios le ha dado y piensa que los dones, si los ejercen, le hacen un favor a Dios, y si no, ultimadamente, o piensan que la iglesia se va a favorecer con sus dones y por lo tanto se tiene que hacer lo que la persona quiere, y por no, Dios da y Dios quita. Y a veces podemos estar orando: ay Señor, te pedimos por el pastor, por la pastora, por el hermano, por el diácono, por el maestro, Señor, mira esto, mira lo otro, cuando Dios ha dicho: no se ha removido a nadie, sino que yo lo he removido por estas razones. Porque sabe una cosa, quien conoce completamente el corazón es Dios. Es Dios. Y a veces nosotros podemos ver las mejores caras de humildad y de amor y de mansedumbre, pero quien conoce el corazón es Dios. Y en base a lo que Él conoce, Él hace. Y aunque
Y él conocía las intenciones del corazón de Saúl. Y Samuel ahí está clamando, porque se nos ha dicho, si algo pasa hay que clamar, hay que clamar, hay que clamar. En alguna ocasión yo le dije a Dios, a mí se me ha enseñado en mi sacrosanta denominación, Señor, que si algo pasa, yo tengo que meterme en ayuno y oración y clamar y redactar mi cuento, aun cuando mi dignidad sea pisada, aun cuando te sobrepase, aun cuando eso a mí se me ha enseñado que hay que estar rogando y rogando y rogando. Y el Señor en esa ocasión me dijo, levántate y deja de clamar y deja de pedir y deja de creer que estás arrebatando. El corazón se torció no contigo, sino conmigo primeramente, y por lo tanto si el corazón se vuelve a mí, entonces se volverá a ti. Pero si me rechaza a mí, se acabó. ¿Y para qué te vas a disecar ayunando si no hay solución ya? Di a Dios, voltéate y camina, que buen camino tengo delante de ti. Déjame clamar. Y fue lo que Dios le dijo a Samuel: ya deja de clamar, ya deja de llorar a Saúl y levántate. Levántate. Porque yo no estoy llorando por Saúl. Yo ya le di a Dios a Saúl. Ahora, Samuel, levántate, porque sabes una cosa, yo ya he provisto y mis ojos ya están sobre el próximo rey. Vámonos. ¿Quién se cree necesario y que sin él ahora no camina? ¿Quién se cree como para decir se acabó el reinado como muestra Saúl? Ya nadie más califica. Dios levantó a otro que sí calificaba y que él mismo lo iba a preparar. Hay que decir a Dios, a veces dependemos de la gente. A veces dependemos de la gente. Ay, es que si no está el hermano, si no está la hermana. Ay, es que tenían una labia, tenían tanta palabra, se veían los dones, se veían los ministerios, se veía así. Pero no caminaron en la voluntad de Dios y quisieron hacer su voluntad. Ya deja de llorarlo, levántate, porque lo que aquel rechazó, Dios está dispuesto a dártelo a ti y añadirte sobre lo que ya tienes, para que la obra del Señor siga adelante y el nombre de Dios sea glorificado. Si otros se quedaron en el camino, qué triste. En manos de Dios están, pero no nos vamos a quedar llorando por los que tuvieron conocimiento, por los que no ignoraban la palabra, por los que no ignoraban las acechanzas del enemigo, por los que pudieron decir a los deseos de su corazón no. Y yo sigo con Dios. No podemos seguir llorándolo mientras las almas se están perdiendo y nosotros podemos levantarnos con la fresca unción del Señor para traer libertad a los cautivos. No podemos. Tenemos que decir, te quisiste quedar con la pena. Adiós. Pero yo me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y procedo hacia adelante. Está sintiendo eso. Dios ya se había provisto. Quiero decirle algo, hermanos. A veces usted verá que hay quien se queda en el camino y no quiere continuar aquí. Y quien no quiere, ¿qué vamos a hacer? A la fuerza. No. Hay que caminar. Tenemos que avanzar. Porque sabe una cosa, Dios siempre levantará. Habrá quien se quede, pero no por eso la obra de Dios se estanca. Si un día la pastor, que Dios me libre, diga yo ya no, y por lo tanto como yo no voy a estar, la obra va a desaparecer, el Señor va a decir hasta creen, hijita. Yo di palabra de cedo, y si tú no quieres,
sus planes, sus propósitos se cumplen. Y Dios quiere usar a quien llama. Pero si nosotros no queremos someternos, con la pena, Dios desecha y levanta. Hoy en la mañana yo le decía algo a Dios con respecto a ciertos cambios que voy a hacer. Y le dije, pero ¿podrías por favor? Ya sabes que tu sierva a veces se repite. Y a veces tienes que enseñarme con bolitas y palitos. ¿Me podrías decir, Señor, qué con esto y esto y esto? Y así me quedé. Y dije, espero respuesta a tu. No sé cuándo, pero espero. Y la acabo de entender. La acabo de entender ahorita. En una administración. Y dije, Señor, si en algún momento dudé de ciertas situaciones y dije, Señor, si yo tengo que ver en esto, si yo estoy fallando, si yo lo otro, si yo estoy entendiendo mal lo que estoy aquí viendo con respecto a lo que me quieres enseñar, Señor, acláramelo. Porque yo sigo viendo para adelante, yo sigo con esa pasión y esa misión de extenderme hacia adelante. Las cosas que pasen a los alrededores a mí no me doblegan, no me tiran, no, yo sigo hacia adelante, pero quiero, Señor, ver con qué cuento, con qué camino, con qué esto, Señor. Y Dios es tan bueno y tan hermoso que siempre trae respuesta y claridad a mi vida. Y Dios le dijo, ya me he provisto, ve a la casa de Isaí, que allí va a haber ya alguien que se levante como rey. Y va Samuel a casa de Isaí y le dice, tráeme a todos tus hijos, quiero conocerlos. Y le trajeron y vio a los más fortachones y él decía, estos son. ¿Quieren leer conmigo en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7? Versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, está viendo a los hijos de Isaí, porque acuérdense que Dios le dijo, vete a casa de Isaí, porque de allí me he provisto rey, porque Saúl le desechado. Y cuando él vio a los hijos de Isaí, Eliab dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. Nosotros nos damos por la finta, nos engañamos. Y nos engañamos. Y decimos, vuelvo a repetir lo que le mencionaba. Ay, es que se le facilita, es que evangeliza, es que discipula, es que ora, es que esto, es que lo otro. Y el Señor está diciendo, no veas lo que está delante de ti, ni te fíes, ni idolatres, porque yo no estoy viendo el parecer, yo estoy viendo el corazón. Y dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco
apacienta. O sea que el más chiquitín allá andaba cuidando las chivas. Y los otros fortachones, no, Isaí luego cuando dijo vengo a algo y ve que quiere verlos a todos, dice que este se traía a los hermanos y puso a los más caritas, a los más, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí. Había que ofrecer lo mejor, pero resulta que ninguno de lo mejor ante los ojos de ellos era lo que Dios había escogido. El último, el que andaba apacentando las ovejas, y dijo Samuel: Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y si traía hambre, dijo: pues vete de turbo, porque envió pues por él y le hizo entrar. Fregado. ¿Y cómo era? Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el más pequeño, el que no fue digno de ser puesto por su padre para que lo viera el profeta, aquel que andaba por allá arriando las ovejas en el monte, que venía todo apestoso, aquel. Simplemente al ponerlo, el Señor le dijo: úngelo, porque es. A lo mejor usted dice: ¿cómo? Hay otros que tienen mejores cualidades y ya no siguen aquí. Hay otros que tienen mejores ministerios, ya no siguen aquí. ¿Qué va a hacer comunidad cristiana? Yo celo, sin este, sin lo otro, sin aquella, sin aquello. ¿Qué va a hacer? El Señor dice: si no se sujetaron a mí, olvídate y ve, camina hacia adelante, porque aún lo que tú no estás viendo y el que tú menosprecias porque de plano no se le ve nada, cuidado, porque ese lo levanto delante de ti con mi unción para tener el ministerio y hacer equipo y llevar adelante la obra del Señor. Si yo veo que tiene estudios, si yo veo, le trajeron aparentemente lo mejor a Samuel. Dios dijo: no, es otro, era el menor, era aquel niño que andaba por allá, ese era el que iba a tener la unción. ¿Y quién dice que usted no puede recibir la unción? Tal vez ante sus ojos usted es insignificante. Tal vez ante los ojos de otros usted es insignificante. Pero Dios está diciendo: si alguien dejó aquí este ministerio, a ti te escojo para dártelo y levantarte mucho más fuerte de lo que tú jamás pensaste. Hay que dejar de estar llorando a los Saúl. Hay que estar dejando de llorar a los Saúl. Porque sabe una cosa, Saúl provocó su salida de verdad. Saúl provocó que Dios le dijera: adiós. Nosotros, si no queremos caminar en esa obediencia, nosotros provocamos que Dios nos diga adiós. Nuestra falta de sujeción provoca que se nos diga adiós. Pero eso no quiere decir que la obra termine. Porque si una silla queda vacía, Dios ya está buscando a alguien para que lo ocupe. Y si un lugar en el ministerio queda vacío, Dios ya está tratando con alguien para que ocupe. El adiós produce bendición. El adiós que Dios le dio a Saúl produjo bendición. Se dio la oportunidad de
de un hombre que sí tuvo caídas, pero que nos sigue enseñando humildad, quebrantamiento, rendición, obediencia a través de todo lo que vivió. Y que podemos decir, si David en medio de esto pudo, si Dios estuvo con David pese a esto, si esto fue lo que Dios le enseñó y sobre todo le gobernó esto y se mantuvo, yo también puedo. Es decir, a Dios produce bendición. No vea usted nomás con tristeza, ay, Dios me duele, que viene adelante. Que viene adelante. Porque el apóstol dice, me extiendo a lo que está delante y prosigo hacia la meta, no viendo hacia atrás, no llorando lo que queda atrás, no, aquello se quedó. Adiós, ahora veo hacia adelante, me extiendo hacia adelante porque allá hay una meta que cumplir. Y para allá vamos. No hay más. Lo que fue, ya fue y ya pasó. Lo que va a ser, ahora está delante. Y sobre eso. No hay más. Y por último quiero terminar con esto. Es necesario decir un adiós definitivo a la pasada manera de vivir para poder ahora ver la bendición de ese adiós, aquella manera de vivir, y ver ahora la bendición, lo que es vivir en una nueva vida en Cristo. El Señor nos trajo de las tinieblas, nos rescató de las garras, de las cadenas del enemigo. Y cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor, ¿qué dijimos? Renuncio al pecado, a la vida del pecado. Renuncio a esas cadenas que había yo permitido que el diablo tuviese alrededor de mí. Renuncio a ese yugo y digo adiós para dar la bienvenida a una nueva vida en Cristo. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Dígame si está usted convencido o no que dio un adiós al pecado, porque si no ahorita lo utilizamos. Pero todos los que estamos aquí hemos dicho adiós a una vida pecaminosa, adiós a una vida de pecado. Y cuando digo eso es cuando vivíamos practicando constantemente el pecado, alejados de Dios. Porque dice la Biblia que quien practica el pecado es de él. No, les estaba enseñando el jueves que no tengan miedo a estar diciéndole el nombre por su nombre y resulta que todavía les tiembla. A ver, ¿qué les dije? Que el que practica el pecado es del diablo, así dice la Biblia. Y nosotros antes de aceptar a Cristo y de renunciar a esa forma de vida, éramos practicantes del pecado. Ahora yo espero que usted no practique el pecado. No estoy diciendo que de repente no va a fallar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de una vida constante, de una práctica de pecado. Que ya su vida es estar pequi. ¿Sí me entienden? A eso. Y dice la palabra, ¿sabe usted cómo le dijimos adiós cómo sabemos que le dijimos adiós? A esa manera de vivir. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Rápido. Dice,
gozar porque así es. ¿Qué venimos a celebrar los domingos? ¿Y con cuál victoria empezamos en nuestra cabeza? Hace rato tomábamos un canto. Libertad tú me has dado, libertad de mis pecados, libertad de las cadenas, y por lo tanto eso es digno de celebrar. Porque las cadenas se quedaron en la vida a la que le dije. Ahora estoy en Cristo. Ahora dice la Biblia que mi vida está escondida en Dios. Ahora la palabra dice que ya a través de Jesucristo yo soy reconciliada con el Padre, y ya no soy más su enemiga, sino ahora su hija, porque amado aquel que le recibió, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y usted le ha recibido, y usted le ha creído, y por lo tanto ahora usted tenga la certeza que dijo a Dios a ser llamado hijo del diablo, para ahora ser llamado hijo de Dios Altísimo. Condenación. Ya no. El diablo había hecho un acta en contra de nosotros para maldecirnos todos los días de nuestra vida. Pero cuando Jesús llegó a la cruz, allí clavó ese acta, y en ese instante quedó anulada. Y por lo tanto la maldición quedó cancelada, para ahora nosotros podamos vivir en bendición en el nombre del Señor. No hay que decir, pues dije adiós, pero no dije cuándo me iba a dar mi vuelta por allá. No, usted dijo adiós a esa vida de pecado. Usted le dijo adiós al enemigo. Usted dijo adiós. Pero olvídese de andar pensando, ay, es que me voy a dar una vuelta, pero cómo anda todo por allá. ¿Cómo? Olvídese. Olvídese. Es que voy a ver cuánto tiempo o cuántos kilómetros llevo yo alejado del pecado. Olvídese. Usted extiéndase a lo que está delante y camine hacia adelante. Haberle dicho adiós a esa esclavitud, a esa vida de pecado. Hermanos, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Allí va a encontrar usted algo precioso. Gloria a Dios. Filipenses 3:20. Mire la bendición que trajo el decirle adiós al pecado y al enemigo. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿En dónde está nuestra ciudadanía? ¿Bajo el gobierno de quién? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria
Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Decirle adiós a la vida de pecado y llegar ahora a Cristo nos trajo como bendición, una bendición establecida en los lugares celestiales a través de Jesús. Y dice, por último, allí mismo en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Haber dicho adiós al enemigo nos trajo la gran bendición de al ser llamados hijos de Dios, tener un lugar, una posición, sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El Señor no dice vete para allá, Uchila, hazte para allá, porque yo soy acá soberano y tú no. Dice, ahora la bendición que nos trae es podernos sentar ahí juntamente. Los reyes de la tierra, qué difícil es que un plebeyo se le acerque. Qué difícil que se le pueda acercar a alguien. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, con tan solamente ser sus hijos, tenemos ahora una posición juntamente. Allí nos dice herederos y coherederos, partícipes de la gracia, hermanos, el poder decir adiós a muchas cosas, a muchas situaciones, el poder dar por terminado con un definitivo adiós y dejar de llorar gente, y dejar de llorar cosas, y dejar de llorar por posesiones, el dejar de hacerlo y voltear y caminar en el Señor en su voluntad te va a traer como consecuencia grandes bendiciones, porque Dios tiene delante de ti bendición tras bendición, así como le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Usted cree que no le causó dolor a Abraham, que no ha de haber sentido tristeza dejar su tierra y su parentela, lo que conocía? Sí, mas sin embargo Dios le dijo, tienes que decirles adiós, porque al caminar tú delante de ti tengo una bendición tan grande que será como las estrellas de los cielos y como la arena de la mar, que nadie podrá contar la bendición que está, pero delante de ti, no atrás. Di adiós a lo que tengas que decir, di adiós a lo que te jala hacia atrás, di adiós ya a eso, di adiós a esos deseos carnales que te jalan y que hay más, es que esto, es que aquello, es que el otro. No, deja ya, dile adiós a tu debilidad y fortalécete en el Señor. Dile adiós, dice la palabra, dile débil, fuerte soy. Dígale adiós a su debilidad, dígale adiós a eso, dígale un adiós completamente y extiéndase hacia adelante, que Dios tiene preparadas grandes bendiciones para su vida.
No quiere decir que no tenga sentimientos, pero para mí eso ha sido ley porque me ha abierto las puertas para ver grandes bendiciones. Dios una sola vez me dijo: no te quedes estacionada, camina, avanza. Nunca te quedes estacionada por nada ni por nadie. Avanza. Quien quiera alcanzarte, cuando reflexione, que corra y te alcance. Pero quien no, que se quede donde está, pero tú habrás avanzado. No te habrás quedado estacionado, habrás avanzado. Así que avancemos, digamos a Dios a lo que tengamos que decir, cueste lo que cueste, los años con lo que andemos cargando como muletilla o como comodidad, digamos a Dios y experimentámonos a un nuevo panorama, a una nueva etapa llena de bendición para nuestras vidas. Póngase de pie en esta hora.